¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, un segmento más acá a esta sección con el Alejo y pues el día de hoy, muchachos, de verdad, ustedes lo han estado pidiendo, ustedes lo han pedido así bastante, así como que, mano, sos una especie de celebridad, creo yo, en el occidente, ¿va? Entonces, para la gente que no lo conoce aún, estamos con el señor Fernando Tovar, más conocido como el Fer Árbol, Árbol con V. ¿Cómo estás, mi brother? Un abrazo. Pues aquí contento de al fin estar en tu programa, mi hermano, y de veras muy contento por compartir este espacio que, como te decía hace un momentito, pues veníamos ahí planificando y posponiendo por diferentes situaciones, pero aquí estamos, contentos y con ganas de una bonita tertulia. Y por supuesto, yo creo que hay bastantes historias y anécdotas interesantes que contar, ¿no? Yo creo que para toda la gente que ha estado ahí pues preguntando y todo el asunto, yo creo que, fíjate que parte del ritual de rigor acá con el Alejo es que vamos desmenuzándolo poco a poco, dijo don Jack, el destripador, vamos por partes. Entonces, pues bueno, contanos vos, de dónde viene Fernando Tovar, ¿quién es Fernando Tovar, vos? Uf, pues mira que a lo mejor no haya mucho que decir, pero en función de los años que tengo en edad, pero hablando propiamente de lo que compete a este mundo tan maravilloso en el que se me ha permitido vivir, que es la música, pues hay tanto que decir y puedo comenzar diciéndote que todo comienza desde que era muy niño. La inquietud por la música siempre estuvo muy ligada a mi familia, en el sentido de que pues tengo algunos familiares que, bueno, tenía porque ya algunos fallecieron, pero del lado de mi madre, algunos familiares pues son músicos. En mi núcleo familiar de padres y hermanos, pues nadie es músico o nadie se dedica a esto. Sin embargo, como te decía, mi abuelo materno también tenía cualidades y habilidades musicales. Y te digo, yo creo que por ese lado comenzó eh, a, a nacer esta semillita ahí que se nos fue transmitiendo a algunas personas privilegiadas, le puedo llamar, porque el ser un músico, yo creo que el ser músico, perdón, es eso, un privilegio, ¿no? Entonces, comienzo desde muy pequeño, impulsado también, además de mi inquietud, por mi abuelo materno, y comencé ahí a tener ciertos tanes de, de querer tocar ciertos instrumentos, y pasa el tiempo y me doy cuenta, no me preguntes cómo, pero eh, eh, descubrí que podía cantar, no sé, no lo recuerdo, solo recuerdo que alguien se fijó en mi voz en alguna ocasión que tampoco la recuerdo, perdón, y de repente vienen a la casa a pedirle permiso a mi mamá para que yo formara parte de un coro, perdón, de la iglesia. Y así fue poco a poco que fui despertando mi interés, el amor el amor y atracción por la guitarra. También lo fui teniendo más o menos a muy temprana edad. Tan es así que te puedo decir que en mis cartas de Santa yo siempre pedí una guitarra que nunca me regalaron, por cierto, pero La de feria, vamos, chiquitías. exactamente, aunque esté a vos, pero nunca se me dio. Y pues poco a poco la misma inquietud fue despertando otros intereses siempre dentro del rollo artístico, hasta que llega un momento, ya, como te digo, hay tantas cosas que contar al respecto, pero para resumírtelo, llega el momento en el que, pues bueno, se da la oportunidad de formar parte de algunas agrupaciones, y de las cuales pues aún se mantiene vigente tras 18 años de carrera, pues Los Árboles, que la gente fue por medio de lo que mucha gente me conoció. Entonces te puedo decir que este músico, poeta y loco, pues se vino formando desde muy corta edad, y aquí estamos, somatando, somatando la guitarra y haciendo ruido por todas partes. Nuestro huehuecho, dijeran las abuelitas, vamos. Sí, Sí. exactamente. Cabe destacar, Fíjate que es, porque
cabe destacar, perdón que te interrumpa, yo creo que también parte de todo esto se lo debo también a mi madre, por lo que te decía del linaje que traemos como músicos en la familia. Mi mamá también canta, pero nunca lo hizo de manera profesional. Mi hermana por ahí medio que la he escuchado cuando está solita y entonces te digo, sí existe ahí una parte de nuestro genoma familiar que tiene esa chispa artística. Lado los Zapata. Exactamente. Ok, ok, ok. No, te decía que es bien interesante porque, o sea, la connotación de huehuecho que le dan las abuelitas, o sea, es cualquier objeto, a vos puede ser una pelota, puede ser una guitarra, puede ser un tambor, puede ser la bicicleta, pero, o sea, nunca he entendido, el huehuecho es como un calificativo despectivo a vos de parte de las abuelitas para cuando, no sé, alguien está traumado con algo, entonces ya deje su Pues es huehuecho que, ahí, ¿va? lo que pasa es que el huehuecho ese apelativo se lo atribuye a la espada y es algo que para muchos es desagradable. Consecuentemente no te lo puedes quitar, pero ahí está. Entonces me imagino que a eso se refieren, que no te despegas de eso nunca. Tu huehuecho, a vos. Cabal, Exacto. cabal, cabal. Brother, pero recuerdo que vos también, o sea, estás ligado al teatro, o sea, vos hacías teatro de chavito, man, o sea, me recuerdo que, yo creo que compartimos, no sé si compartimos escenario o compartimos algún curso o algo así, recuerdo yo muy, muy, muy a lo lejos. Sí, efectivamente, justamente en aquella época en la que también tenía lo que te mencionaba hace un rato, que la inquietud por la música empezó a fluir en mí, también se aunó este interés por la actuación. Y esto yo creo que fue más por curiosidad que otra cosa, pero indirectamente me di cuenta que también tenía esa, si lo queremos llamar, habilidad o talento para la actuación, porque mi hermano conformaba un grupo de la iglesia que a cada Semana Santa solían representar, no sé si escuchaste alguna vez de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Estás hablando de San Cristóbal Exactamente, Totonicapán. Sí. exactamente. Entonces resulta que cuando mi hermano, pues con todo este movimiento de la iglesia, estaban realizando esa obra, pues ensayaban aquí en mi casa y de repente, pues a mí me tocaba ver eso y de repente, miren, necesitamos unos niños que salgan en la, en la obra porque necesitamos que la gente, que hagan bulto, ¿no? Entonces, pues yo ahí está, yo aquí estoy y pues en aquel entonces los hermanitos de quienes integraban este grupo hacían presencia en aquella obra. Entonces ahí empezó a despertar mi inquietud por la actuación. Años después, nosotros, pues los que para entonces éramos los niños que salían en aquella obra, pues por inquietud de otros compañeros y mía también, empezamos a organizar nuevamente, que te hablo como 10 años después más o menos, empezamos a organizar nuevamente el montaje de este espectáculo y ahí nos empezamos a dar cuenta de nuestras habilidades también ya hay muchísimos años después, ¿no? Y casi paralelo a esto, yo tuve la oportunidad mira cómo es que todo tiene un lazo que lo va uniendo, porque prácticamente cuando llegó aquel momento de hacer esta obra de teatro, pues mucha gente nos vio y de repente pues nosotros nunca en ningún momento lo vimos desde esa perspectiva, es decir, lo estábamos haciendo propiamente por el amor a la iglesia y lo que estábamos realizando en un plan evangelizador. Y de repente pues también mucha gente nos vio con ojos meramente artísticos. Entonces resulta que para entonces yo tenía una novia y te decía que todo tiene una cultura, porque al final de cuentas esto fue llamando una cosa y llevándome a otra, porque yo tuve una relación, ay perdón, se me movió el teléfono, tuve una relación, una relación que también fue motivo de algunas canciones que ustedes conocen, y esta niña pues me involucra al teatro porque su papá es director de teatro y buscaba actores y de repente viene y le hace, y, pues empieza a buscar gente que quisiera conformar su compañía porque necesitaba con urgencia personal, ¿verdad? Dentro de la compañía y pues me convocan
y comienzo a hacer teatro, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo, conocer muchos lugares, conozco todo el país en cuanto a carreteras y muchos municipios, pero todo eso también fue un, eh, una escuela para mí, porque el desenvolvimiento escénico también se me fue generando haciendo obras de teatro. Hacíamos mucha comedia y teníamos mucha variedad en cuanto a lo que hacíamos, ya te digo, comedia, teatro infantil y drama y todo eso. Entonces, a la hora de transportar todo eso que fui aprendiendo en el tema actoral, pues fue una herramienta muy útil para a la hora de ya hacer música. Entonces, le debo mucho de mi desenvolvimiento escénico al teatro, ¿verdad? Al final yo creo que son artes escénicas, vamos, o sea, definitivamente no puedes desvincular una cosa de la otra, ¿va? O sea, yo creo que un músico también es un actor, ¿verdad? Y lo decía Bunbury, ¿verdad? Yo creo que en el Freak Show la ventaja del músico es que vos podés interpretar el papel que se te ocurra, que se te venga la regalada gana en el momento que querrás. Hoy puedes ir vestido de hippie, mañana vas de indio navajo, de repente pasado mañana vas de bohemio, a vos vas de hipster, vas de lo que se te pegue la recontra regalada gana, mano. Pero me Exacto. llama algo la atención y en cómo y en la obra, o sea, qué papel interpretabas vos, porque, o sea, vos y yo creo que no tenemos la estatura, es que somos del mismo bajo, creo, vos. No Exactamente. tenemos la estatura para un papel como de Jesús, ¿va? No, definitivamente, ni como dijera Martín Valverde, ni siquiera las chanclas le llegamos, ¿no? Ni en estatura ni, ni en actitudes. Pero resulta que, fíjate que yo adopté el papel de Judas Iscariote. Me tenía, me llamaba mucho la atención. Eh, sí, o sea, era una cuestión bastante llamativa para mí porque era el malo de la película, pero no precisamente porque yo quisiese ser el malo, sino porque definitivamente me atrajo demasiado el hecho de cómo se interpretaba ese papel, ¿no? Cómo llegaron, porque recordemos que es una ópera rock, entonces, cómo llegaron a transportar todas las actitudes de un Judas bíblico a un Judas rock and rollero, un Judas rebelde. Si te das cuenta, esta obra, ya te digo, fue creada en los 70 en una época revolucionaria bastante fuerte. Entonces, toda esa amalgama de situaciones en las que de pronto se veía eh, rodeado este Judas, pues fue lo que llamó muchísimo mi atención. Entonces, y resulta que me tocó un Jesús que me sacaba como 30 centímetros, vamos. Entonces habían escenas. De malo él. Sí, o sea, habían ocasiones en las que teníamos enfrentamientos porque se supone que eran los antagónicos, ¿no? Entonces, eh, enfrentamientos en los que él me empujaba, me estangoloteaba, yo me sentía como un trapito ahí a la par de él, ¿va? Porque prácticamente la diferencia de estaturas, pero fue un papel bastante interesante porque ponerle, sí me ayudó como a ser la parte muy extrema de lo que en actuación representó para mí el drama, porque Judas en el momento de todo de cómo se va dando la historia que ya todos conocemos, pues ahí llega un momento de desesperación y llega a un límite tan emocionalmente fuerte y pues obviamente sabemos que se ahorca y todo eso, pero voy a la transición desde su arrepentimiento y todo lo que sucede hasta que se ahorca. Entonces todas esas emociones, como te digo, que fueron hasta cierto punto una frontera que me marcaron de lo dramático hasta donde yo estaba del otro lado como cómico, porque ya te digo, me encanta hacer comedia, me encanta hacer reír a la gente. De hecho, dentro de mis shows musicales a veces se me ocurre cada tontera aunada a las canciones. Vos en algún momento la habrás escuchado. Y entonces te digo, fue algo que verdaderamente me aportó demasiado escénicamente. Sí, definitivamente, ahora.
¿cómo se empieza a gestar el grupo Árbol? O sea, Árbol, o habías estado en otros grupos antes, ya así dedicado de lleno a la música y al rock. Pues no, fíjate que de hecho desde que yo conocí al rock and roll, que fue aproximadamente a mis 13 años, entre los 12 y 13 años, eh, pues lógicamente ni siquiera seguramente pasó por mi mente que quería ser músico. Y pasadas ciertas cosas en cuanto a pues las leyes de vida que culturalmente vamos aprendiendo, que tienes que estudiar, graduarte, casarte y todo lo demás. Yo estaba en ese proceso de estudiante, y a medida que fui conociendo el rock and roll me fui como sentí, me fui sintiendo como bastante atraído por eso. Pero en aquel entonces, pues como te digo, aún no tenía habilidades pues no había aprendido a tocar guitarra, tocaba otros instrumentos, pero no tenía nada que ver con el rock, excepto la armónica, pero no la aprendí a tocar en un 100%. Todo fue así como muy empírico, ya te digo, ahorita que Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria, porque eh, le debo mucho en ese sentido, me dio como los primeros empujones, y ahí fue cuando yo me fui dando cuenta de mi gusto por la música. Entonces, no tenía, digamos, como esa aspiración tan objetiva de querer conformar una banda. Posteriormente, cuando ya aprendo a tocar guitarra y empiezo a pisar escenarios, que te hablo de los colegios, vos íbamos a tocar a diferentes lugares, y pues nunca se me olvida, mi primer escenario gigantesco fue en el Colegio La Patria, ¿no? Y yo cuando abren esa cortina y veo esa multitud de gente, ya no quería, o sea, más bien cuando entramos y veo a la multitud ya no quería tocarme friki. Pero el punto es que cuando Starbucks surge a raíz de todo esto, yo no había tenido la oportunidad de conformar una banda. Primero por temas económicos, era muy caro en aquel, bueno, y lo sigue siendo porque pues lógicamente los instrumentos son pues un instrumento de calidad, pues, sabrás que tiene un costo un tanto elevado. Entonces, resulta que no se nos daba la oportunidad como en cuanto a lo económico, y nos lanzamos a hacer una banda. Yo también para entonces me sentía muy atraído por la música andina, entonces hicimos una banda de música andina, fíjate vos, improvisando también instrumentos, porque cabe mencionar que los instrumentos de la música andina son caros. Entonces, en lugar de una quena, teníamos una flauta dulce, en lugar de un charango teníamos una mandolina, que no me preguntes cómo, pero le logré sacarle exactamente. No sé, dando mucho hasta querer, hasta darle el sonido andino a lo que es al proyecto. Y a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que yo me fui compenetrando un poquito más. Gracias a Dios, pues ya años después empecé a trabajar, a adquirir pues una batería, una guitarra, en algunos instrumentos en cooperacha, y nos animamos a hacer la primera banda de rock en la iglesia, vamos, en la iglesia católica. Y pues en realidad era un como rock pop, vamos, porque estábamos en esa transición sí, exactamente. Entonces estábamos viendo que, no sé, aprendiendo a vos, porque dicho sea de paso también, no teníamos acceso a lo que ahorita en internet encontrás y cómo poder improvisar y hacer música y otras cosas más. Entonces, en ese proceso de tener esta banda que se llamaba Gay Evangel, resulta que un amigo de la infancia, de la escuela, de la primaria, se da cuenta que yo toco guitarra, y casi al mismo tiempo comienza el hermano a aprender a tocar batería. Entonces viene yo quiero tocar guitarra, me dice mi cuate, entonces préstame, enséñame. Yo, ay, no te voy a enseñar, qué hueva, que la verdad es que no tenía la paciencia. Y le digo, te presto un método, y le presté un método así de esos que te venden en las librerías, ¿no? Él aprende. Exactamente. Y me dice, mira, hagamos una banda. Y yo le digo, yo no me quería separar de la banda de la iglesia, vamos, por mis principios cristianos y demás. Entonces viene y me insistía, y me dice, mira, mi hermano toca batería, deberíamos hacer una banda, vos cantás y que no sé qué, y empezamos a ver un montón de cosas. Yo me meto también en aquel entonces a tratar de especializarme en la guitarra en el conservatorio.
al punto de que llega un día en el que le consulto a un sacerdote, mire, fíjese que tal y tal cosa, tengo esta inquietud, me están invitando a una banda, ¿qué hago? Porque no me quiero zafar de aquí. Y me dice, dale, tranquilo. Entonces media vez tuve esa luz verde, dije, bueno, ok, perfecto, démosle. Y ahí es como surge Árbol en el 2003, vamos. De hecho, nunca se me olvida que nuestro segundo concierto estaba muy reciente lo de Ricardo Andrade, y no sé si vos recordás Casa Cahuec, en Shela. Sí, 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 seguro. Bueno, la gente de Casa Cahuec, yo trabajaba con la gente de Casa Cahuec, pero en la otra empresa que tienen, y ellos traían muchas bandas. Y me recuerdo, como te digo, de las cosas bonitas que recuerdo para entonces, fue que, como te decía, era muy reciente lo de Ricardo, y para entonces, por la amistad que tenían con Ricardo y consecuentemente con su novia, con su viuda, digámoslo así en este caso, pues ellas la llamaron una vez para un evento en el que nosotros participamos y la teníamos enfrente, y a mí se me ocurre tocar música de Ricardo, vamos, y la chica va a llorar y venía a imaginar eso. Pero son de las, de las metidas de pata que recordás con, pues no sé, entre nostalgia y al mismo tiempo alegría, porque fueron los pasos que poquito a poquito fuiste dando para llegar hasta donde estás. Entonces, Árbol se forma en 2003 y empezamos a buscar oportunidades y cada vez nos atraía muchísimo más la oportunidad de tocar en muy poco tiempo. En un término de un año de estar con la banda, tocamos en una garra chapina, vamos. Entonces, te digo, creo que Árbol nos estaba esperando. Sí. Pues, ¿y por qué el nombre? O sea, yo no sé, yo me acuerdo que, yo recuerdo que creo que los escuché cantar la primera vez, creo que fue en Vintage, pues, creo yo, no sé, allá a lo lejos, me acuerdo, o tal vez en otro lado, donde en Bari o en los toques de toda la vida, pero los ubico más a ustedes en Vintage, ¿va? O Uh-huh. sea, cuando veo el nombre, así como los árboles, así que los árboles, ¿va? O sea, tratando de buscar algún acrónimo, algún significado, así es, y con Uber, ¿no? O sea, entonces, ¿qué onda con esta Mara? Pues mira, sucede que cuando en 2003 estábamos apenas a 3 días de presentarnos por primera vez, ya habíamos ensayado un cierto repertorio y todo, o sea, nos ocupamos de lo técnico y musical, más no así del nombre, ¿no? Y cómo le ponemos. Y eso es un tema que verdaderamente yo creo que a todas las bandas les ha quebrado la cabeza. Y resulta que el talento, pues, que pongámosle no sé qué, que pongámosle no sé cuántos. Y en aquel entonces también existía como el cliché, si lo queremos ver así, que no sé si vos lo recordás, en el medio occidental había un cachimbasal de bandas impresionantes, impresionante porque era demasiada la cantidad de bandas, pero todas tenían nombres como muy oscuros, por ejemplo, Almas Nocturnas, que había una que se llamaba Anima, que había Sorbos, que estaba Socubus, o sea, ondas bien darks, vamos, entonces ponele la gente, ¿cómo? Eso fue como antes de Eh, los 2000, o sea, entre el por ahí, 6 al 91. claro, estamos hablando Vulca del, Negra, o sea, sí, estamos hablando del 97 al 2003, 2005, quizás, por ahí más o menos. Es lo que es con lo más remoto que más o menos puedo cronológicamente recordar. Entonces, lo que queríamos era romper con eso, porque le hablabas de rock a las personas y se asustaban, babos, o sea, escuchar esos nombres era como, entonces te digo, era satánico como niño. o sea, todas las etiquetas que le podían poner al rock y encima de eso, vos con un nombre super dark, entonces íbamos a esperar. Entonces, yo particularmente quería romper con ese ciclo, ¿no? Con esa tradición de ponerle un nombre tan oscuro. Y resulta que nos estábamos quebrando la cabeza. Por supuesto que todos los nombres que se estaban proponiendo eran con temas de rebeldía, todos así como lo que identifica a un rockero, vamos. Y al paso del tiempo, pues bueno, al paso del tiempo tan corto, porque te digo, estábamos a muy poco tiempo de presentarnos, y de repente, mucha, y pensemos, y de repente se nos queda viendo el baterista y
pongámosle árbol, y todos así, árbol. ¿Y por qué árbol? Porque sí, porque ¿quién le va a poner árbol a una banda? Y nos, y nos quedamos así como, o sea, después de todas las propuestas que habíamos hecho, eh, nos quedamos así como un nombre tan simple y empezamos pues como que a intentar buscarle un significado, sin embargo no lo encontramos. Y sabes que lo más chistoso, que años después o tiempo después la gente misma es que yo creo que ustedes le pusieron árbol porque el árbol es una fuente de vida y que le da no sé qué porta al planeta. Y nosotros, sí. No, no, lo que pasa es que de árbol salió la madera donde está hecha mi guitarra, vamos. Y las ya viste, esta es otra prueba de lo que te acabo de decir. Entonces, pues nos pusimos árbol, ¿no? Posteriormente yo le di un significado, lo hice con siglas, porque también me empecé a dar cuenta que podíamos, como a la hora de que nos preguntara justamente en entrevistas el porqué del nombre, pues le busqué le asigné más bien a cada letra una palabra, y esto era Antología de Rock Bendita por la Omnipotencia de la Luz. Fíjate vos, así de fumado. Entonces, te digo, y se le fueron dando muchas interpretaciones, pero fíjate que aún después de ya haber bautizado a la banda con este nombre, yo no estaba conforme, y creo que algunos, si no es que todos, no estábamos como que al 100% conformes. Sin embargo, al paso del tiempo, la gente nos fue dando color, nos fue conociendo el árbol, vamos. Y resulta que al final de todo, pues ¿cómo se llama esto? El nombre se quedó. Los Árbol con V surge a raíz de que la gente nos buscaba cuando ya salió YouTube y algunas plataformas nos decían que prácticamente el nombre habían encontrado otra banda que se llamaba Árbol de Argentina, y nosotros queríamos cambiar, pero decíamos, bueno, ¿cómo nos vamos a cambiar de nombre si verdaderamente ya nos conocen como Árbol? Entonces, la forma más práctica que encontramos fue agregarle y como a veces la gente decía, muchachos, ¿quiénes van a estar ahí? Los Árbol, va. No, pocas veces decían, bueno, algunos decían árbol, otros decían los árboles, entonces pongámosle los árbol con V. Entonces, es un poquito simple ¿cómo te dijera? La razón es bien simple, pero de explicarlo es todo un contexto, ¿va? Es que fíjate que, de hecho, yo creo que una de las facetas o de las fases de armar una banda o cualquier no sé, tema que querás poner, hasta el nombre para una empresa o hasta para un hijo, a vos, es precisamente eso, buscar uno, sí, tener un totalmente. significado, mercadológicamente que sea fácil de recordar, fácil de pronunciar, fácil de identificar, fácil de, o sea, tanta mamada, vos, o sea, y es complicadísimo, o sea, ponerle nombre a una banda o a cualquier cosa es muy complicado. Vos. Totalmente. Y es según las épocas. Porque, por ejemplo, si te diste cuenta del 2000, ¿qué será? De 2005 o 2010 para esta fecha, las bandas de rock ya no se han hecho llamar con sus nombres no te suenan tan oscuros, por muy fresa que pueda sonar su música, ¿va? Entonces es según la época que estés viviendo, pienso yo. Lo mismo pasa con los nombres de los niños, vamos. En nuestros tiempos eran, qué sé yo, Joaquín, Alejo, Fernando. Más atrás era Eustaquio, era Cirilo, era Leopoldo. Y ahora pues que Brian, que Mateo, que Ian. O sea, no, ya te digo. Fíjate que ahí también entra en juego mucho el componente socioeconómico, fíjate, mi brother. O sea, porque los Bryans, si te das cuenta, no es que sean como que unas. Es que mira, no quiero entrar en debates clasistas, vamos, racistas, ni nada por el estilo, pero tal vez me he dado cuenta de que posiblemente los nombres tienen mucho apelativo a los estratos sociales, vamos. O sea, justamente hice una publicación en Facebook yo hace algunos meses, donde, por ejemplo, ahorita
O sea, y de verdad, mucha no lleva ninguna connotación clasista, no le traten de buscar tres pelos ni pies al gato, porque no es así, es solo una observación, no es un juicio de valor, ¿va? O sea, por aquello que nos pase lo de la lepuga, vamos. Pero me doy cuenta, por ejemplo, los estratos un poquito más bajos, ¿verdad? O sea, de repente áreas un poquito más rurales, es una observación, son los nombres como el Brian, vamos, el Kevin, la Kimberly, la Jocelyn, la Yasuari, alguna cuestión así. Pero en los estratos más altos, si te has dado cuenta, la mayor parte de Wiros son el Santi, ¿va? Javi, ¿va? O sea, es de repente, no sé, Mati, ¿va? Por Matías, Jimena, Marcela, ¿va? La Sofi, o sea, son como que, te digo, o sea, es una construcción bastante elítica, si lo querés ver así, vamos, o sea, sin el ánimo de ser despectivo ni nada por el estilo, simplemente es una observación de que también la estratificación social también muchas veces va influido tanto por los nombres, vamos, o sea, de Sí, pero repente el fíjate que entorno social. dentro de eso yo me refería concretamente a que, digamos, es según la época que estés viviendo, porque, por ejemplo, al igual que con los nombres de las personas, los nombres de las bandas van mutando, porque yo, o sea, aquel entonces, ya te digo, uno escuchábamos a ¿qué te dijera yo? Un Metallica en los ochentas, y ahorita una banda de metal puede llamarse, qué sé yo, no se me ocurre, pero, por ejemplo, una banda de un metal punk, por ejemplo, Panda, por ejemplo, vamos, o sea, los nombres van mutando según las épocas, y era lo que te decía, y de respecto a, en el tiempo de nuestros abuelos, pues, Erasmo, ya te digo, ¿qué más? Leopoldo, y yo qué sé. Posteriormente, pues en nuestra era, que Mario, que Enrique, que Gustavo, y así, poco a poco. Entonces, con las bandas es exactamente lo mismo, pienso. O sea, y ponele ahorita, ves a una banda de rock que probablemente pueda ser muy pesada y su nombre quizás no la identifique como tal. Y por ejemplo, nosotros hasta cierto punto queríamos romper eso con los árboles. Y pues creo que lo logramos. Y lo más bonito de todo es que la gente identificó a la banda tal cual. Me siento un poquito como, como orgulloso, digamos, en ese sentido, por haber tratado de romper, al igual que otras bandas que también para entonces lo hicieron, ¿va? Romper con ese cliché de que los grupos de rock son necesariamente algo oscuro, ¿vamos? Algo propiamente de las tinieblas y demás, que es lo que la gente etiqueta regularmente, que existen dentro del rock, por supuesto, pero al final de Es un cuentas son género también. O sea, es que exactamente. lo que pasa es que el mundo del rock es tan amplio, ¿vos? Tan diverso, es un universo, un multiverso, ¿vos? O sea, realmente depende también del género, fíjate. O sea, justamente aquí como hablábamos con el tema de los nombres y la estratificación social, creo que también el género musical influye mucho en cómo le vas poniendo un nombre a una banda, ¿vos? O sea, por ejemplo, Maná, o sea, Maná, una bandita que ya, o sea, de repente vos venís y decís, bueno, no es tan dark, ¿vos? Caifanes tiene un componente un poquito más de caló mexicano, ¿vos? Café Tiene, Tacuba, ¿ah? Y en Guatemala que tampoco hubo bandas así como que muy darks, ¿vos? O sea, son muy pocas, de repente Metal Requiem, Los Guerreros del Metal, o sea, pero siempre con el apellido Metal, ¿vos? O sea, exacto, ¿verdad? sí, Salvo, haciendo esa connotación específica de lo que van, o sea, por medio del nombre te preparas para lo que vas a escuchar, ¿no? sí, por supuesto, yo creo que así es, vamos. O sea, y va agarrando sus nichos también, vamos, o sea, va agarrando, o sea, prácticamente la misma gente, el tema, las playeras, quiénes son los que usan las playeras, son el más metaleros, vamos. O sea, de repente el rockero más tirado al pop, más al heavy metal, pues el tipo de vestuario, de apariencia, de estilo de vida es completamente diferente, ¿va, maní? Claro, por Es que supuesto. es eso, brother. O sea,
ponerle, en Guatemala no hubo tantas bandas así, vamos, así como que muy metaleras, muy darks, vamos. Mucho del rock chapín también tiene que ver algún tipo de idiosincrasia. Y es que, fíjate que es bien interesante porque también, o sea, ¿cómo sabes cuándo es rock chapín, va, mano? O sea, si la Fíjate Mara, que hay, mira, es que, pero, o sea, ¿cuál es la connotación? Porque vas viendo, o sea, todas las bandas tienen sus diferencias musicales, vamos. O sea, Viernes Verde tiene su concepto muy claro, muy bien definido, su sonido muy claro, vamos, muy definido. ujú. Radio Viejo igual, Bohemia igual, Extinción, La Tona, o sea, entonces, ¿cómo podemos definir cuándo es rock chapín o por qué lo definimos rock chapín? ¿Va? Yo creo que en ese sentido, mira, yo estaría un poquito en desacuerdo con vos en el tema de que no han habido muchas bandas metaleras, porque sí las ha habido, bro. Yo he sabido de un montón, o al menos en mi tiempo, yo recuerdo que pululaban las bandas de metal. Nunca estuve en un concierto de los que se organizaban, por ejemplo, en Electra, en el parqueo de Electra, o valga la publicidad, o, o en pues, los diferentes escenarios en donde se realizaban, pero sí, yo me recuerdo la publicidad pegada en los postes de luz, verdaderamente tenían, te dabas cuenta de que habían, y no solamente el nombre, la forma, o sea, los logotipos así todos con rayos, centellas y demás. Entonces, sí existían pues muchas bandas en este contexto. Pero fíjate que esto que dijiste es muy interesante, el tema de cómo es que el rock nacional se ha etiquetado como tal, vamos. Y yo creo que esto se debe a una línea que en su momento, en los noventas, todos agarraron, vamos. Yo me he puesto a analizar esta situación también desde un plano un poquito, ¿cómo decirlo? Como muy generacional, tal vez, fíjate, porque de repente, eh, ¿qué pasaba con las bandas del extranjero? Las bandas gringas, por ejemplo. Mirabas, escuchabas una estrofa, la estrofa de una canción con una guitarra limpia y el coro con toda la distorsión del mundo, vamos. O toda la canción con distorsión y overdrive. Y se sentía la fuerza del rock and roll. Sin embargo, el rock nacional se etiquetó como tal, y te voy a ser muy franco, cuando yo comencé a escuchar rock nacional, por estar tan acostumbrado a escuchar que a Guns N' Roses, que a Metallica, que otras bandas que estaban de moda para entonces, eh, a la hora de escuchar algo tan light, si lo queremos ver, no quiero etiquetar ni nada por el estilo, no quiero que vaya a ser mal interpretado esto, como si ahorita la gente se ofende por un montón de cosas, pero yo lo sentía muy light en relación a lo que había escuchado antes. Entonces, como que se agarró una línea, es lo que te decía, algo generacional, se agarró una línea en la que la gente se basó en hacer música alternativa. Por eso cuando hablamos de rock alternativo, la gente lo primero que piensa es música nacional, vamos. Entonces, creo de que esa línea se marcó y que aunque cada banda hizo marcó su propio estilo, venían con esa escuela, inclusive yo me incluyo en eso. ¿Va? Yo tengo mucha escuela de Ricardo Andrade, de hecho pensábamos siempre como que la alineación, batería, bajo, guitarra electroacústica y guitarra eléctrica, ¿va? Vos era como la alineación de una banda. Entonces, creo que esa es como la forma en la que se estructuró y la que a día de hoy mucha gente identificó, la que mucha gente identifica rock nacional. ¿Va? Sí, mira, yo creo que es que, mira, fueron un montón de cosas y yo creo que también son cuestiones muy generacionales, vamos, o sea, el sonido, o sea, lo hemos platicado aquí en el podcast infinidad de veces con un montón de gente, el tema, por ejemplo, de cómo MTV, lo que mirabas vos que estaba sucediendo afuera, lo que estaba haciendo Argentina, de repente lo que empieza a hacer Colombia, Chile, Panamá un poquito, México, que obviamente es la meca, bueno, México, Argentina, vamos, son la meca. Entonces, como que también esa influencia de, venís vos desde los Beatles, vos en los 60, un poquito antes con Elvis Presley, a vos,
Nat King Cole y todo el tema del R&B, o sea, son sonidos que van mutando, ¿vamos? O sea, cómo realmente el sonido rock and roll es interesante, cómo a partir de los 60 empiezan a experimentarse diferentes sonidos, ¿vamos? Es una cuestión bastante interesante. Guatemala de por sí, fíjate que yo me atrevería a decir que marcó una tendencia de rock en Latinoamérica. Es muy aparte, es que no se haya dado a conocer, pero yo creo que Guatemala tuvo por lo menos dentro de Centroamérica, creo que es el que más suena, además de Panamá, vamos, en cuanto a rock. Pero te digo, por ejemplo, el rock argentino yo creo que también marcó su sello, a vos. De hecho, yo platicaba la otra vez, tuve la oportunidad una vez de tocar con Tony Delgado y platicábamos acerca de lo que a mí me había parecido su música, porque yo estaba como que un poquito, eh, pues, no tan cercano a haber escuchado su material. Y cuando lo escucho le digo, mira, tenés mucha influencia del rock argentino por muchas cosas que escucho en tu música. Entonces ahí te das cuenta de que hay una línea que ya se marcó. México, por ejemplo, en el rock de los Caifanes, de La Maldita Vecindad, qué sé yo, de Tex-Tex, de todas las de los 90s, también marcaron una línea de como un estilo, ¿no? Y Guatemala, te vuelvo y repito, que también marcó esa línea. Entonces, por ejemplo, estás en Europa y escuchas una canción, te apuesto que identificas que es guatemalteca. ¿Por qué razón? Porque ya traes ya tu chip está programado para ¿cómo decirlo? Para que cuando escuches una canción con esa tendencia, vas a pensar que pues se refiere a una banda guatemalteca. Sí, fíjate que es interesante porque hasta antes de los 2000, pero después del 2000 el sonido del rock guatemalteco empieza a adquirir otras tonalidades y otros matices, ¿va? O sea, obviamente caemos acá al tema generacional, ¿va? O sea, lo que se consume afuera, pues también de una u otra forma lo vamos nosotros absorbiendo, lo vamos captando, y eso se ve reflejado en las bandas. O sea, Viento en Contra no suena, por ejemplo, o sea, tal vez eso es una línea muy como tirándole al rock así medio huecón, va, voz de Ricardo Andrade, pero, o sea, Viento en Contra empieza a tener un rock así más suave. El sonido, el ritmo es completamente distinto a vos. Aunque yo siento que Viento en Contra también marcó una tendencia que, te digo, está muy inspirada, según mi percepción, al glam, vos, al glam y al hard un poquito. Y Podría ser. prácticamente también fueron de los pioneros en el tema de variar esa línea que ya se traía desde los 90. Detrás de ellos me atrevería a decir que lo hizo el Club y otras bandas que fueron surgiendo a medida de que fue transcurriendo el tiempo y la evolución del rock nacional. Ya después como que empezamos a ver la forma experimental de los músicos que veníamos detrás, eh, y la gente se empezó a atrever a hacer otras cosas y empezó a adquirir ese rollo, porque mira, hay una cuestión que sucede y es un fenómeno que pasa no solamente en la música, sino en cualquier ámbito de la vida, que, por ejemplo, una generación que venga detrás de la que actualmente está predominando en el mundo, siempre va a negar lo nuevo y va a decir que no sirve y viceversa. La generación nueva va a decir que lo que estuvo detrás pues ya quedó en el pasado y que ahorita vamos a hacer algo nuevo. Entonces, estos principios como que se van aplicando en función de cómo va avanzando el tiempo y va cobrando el auge, ya te digo, del público que empieza, perdón, va cobrando la atención, quiero decir, del público que está escuchando estas nuevas propuestas. Mira, yo cuando conocí, por ejemplo, a Zoé, estamos hablando del año de 2008, y ponerle, se me hacía una banda, a mí me gusta mucho experimentar con ritmos y un montón de cosas, y cuando escucho a Zoé, me cambia la perspectiva del rock and roll por completo, vamos. Y yo le mostraba, y yo me enamoré mucho de su música en aquel entonces. Y yo dije, wow, esto me encanta. Suena, es rock, pero es algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado a escuchar. Y resulta que
de repente le presento esta música y le digo a mis cuates, miren, escuchen eso, y no les gustaba, vamos. ¿Por qué? Porque veníamos con eso que te acabo de mencionar, que veníamos con esa escuela y ya estábamos como muy enfocados en que el rock and roll tenía que sonar de una forma agresiva y distinta a lo que posteriormente Zoé se atrevió a decir, se atrevió a hacer, que tal vez es muy, muy grande la comparación que voy a hacer, pero creo que Zoé se atrevió a hacer lo que hicieron los Beatles, babos, música muy futurista a su tiempo. Y mira, hoy por hoy Zoé dónde se encuentra. ¿Crees? Fíjate que, o sea, no sé, o sea, obviamente no es una comparación ni nada por el estilo también, babos, pero cuando yo escucho Zoé, le encuentro un parecido muy, muy, muy grande con Soda Stereo, de los 80s al 2000, babos, o sea, por lo menos, no sé, el primer disco. Fíjate que estábamos con un amigo en Momostenango, con Fernando Pérez, babos, el Fercho, un abrazo, mano, si nos estás viendo por ahí, espero que sigas mejor, me dijeron que andabas ahí enfermito. Lo fui a visitar a su casa y de repente me dijo, mira, escucha esto y decime a quién se parecen, o sea, ¿a qué te recuerda? Y empiezo a escuchar Zoé, y ya había escuchado yo Zoé, pero o sea, realmente no le había puesto mucho coco. Yo, mira, para mí suena muy a Soda Stereo. El ritmo suena muy a Soda Stereo, o sea, no es comparación ni nada, pero me pareció a mí que tenía alguna influencia, vos. Esta O es sea, una, 20 años después. es tu percepción, babos, y es respetable. Y como cualquier persona pues, puede sonarle. Era lo que yo te decía hace rato, de que yo le menciono a Tony, mira, yo siento que te estás muy influenciado por el rock argentino y se me queda bien así como, ¿será? Porque de repente su enfoque fue otro, quizás fue más atrás, no sé. Es la percepción, pero particularmente yo no lo siento para nada parecido. A mi parecer, Ahí está. Continúa, perdón. ok, eh, yo no lo escuchaba parecido a nada totalmente, entonces creo que eso es lo que te decía acerca de lo que el rock nacional guatemalteco marcó también, porque y muy certeramente dijiste algo hace un momento, eh, ese tipo de tendencias van surgiendo de manera generacional, y mira, hoy por hoy hay chavitos por ejemplo, así como te escuchan metal, te escuchan a Enjambre, te escuchan a Dorian. ¿Me escuchas? Ajá. Ahí está, besito. Hay chavitos que te escuchan a Dorian, que te escuchan a, no sé, hay un montón de tendencias que verdaderamente, ya te digo, fueron marcadas por una banda específico y el rock nacional, pues no es la excepción, ¿verdad vos? Yo intentando hacer también un poquito de diferencia, digamos, a lo que veníamos escuchando al rock nacional, pues me atreví a experimentar y probar con otras cosas. Y creo que en ese proceso estamos todos, tal vez no de romper ese ciclo, lo que refiere específicamente a nuestro tan querido y único rock nacional, pero para tratar de hacer un poquito la diferencia respecto a lo que veníamos o a lo que conocemos como rock nacional, ¿verdad vos? No, sí, por supuesto, vamos, por supuesto. E imagino que las influencias de Árbol también son muy variopintas, vamos, o sea, ya se empieza a escuchar, o sea, ustedes empezaron como una banda de covers, pero también en el camino han ido teniendo ya material propio, vamos. Fíjate que esto es una cuestión bastante polémica, si lo queremos etiquetar de alguna manera, porque Árbol, bueno, lo voy a tratar de resumir porque es muy largo de contar, como te decía en un principio, cuando vas a hablar ya sea de una persona
o de una banda, pues hay tanto que decir y a veces el tiempo es tan corto para describir todo esto. Fíjate que Árbol comienza como una banda de covers, efectivamente, y después empezamos a hacer música propia, que gracias a Dios también se dio a conocer mucho, pero resulta que vos sabes que una banda es como, tener una banda es como estar, lo decía, no sé si te recordás vos de aquel proyecto que se llamaba Redca, Sí, que era sí, sí, supuestamente sí. era una banda y era solo una persona, vamos, que tocaba consecuencias y un montón de cosas. Y él decía algo muy importante en la descripción de su biografía y decía que tener una banda es estar casado con 4 personas y que por lo tanto él había decidido eh, mejor emprender un camino solo. Con Árbol sucedió algo semejante. Yo llegué a un punto en el que empezamos a trabajar el material original y ya te digo, gracias a Dios la gente empezó a ponerle atención y empezaron a darse a conocer los temas. Tiempo después empezamos a meterle mucha candela a esta situación para poder dar a conocer y hacer más música. Sin embargo, eh, empezamos a tener algunas discrepancias entre la banda, como suele suceder en cualquier banda, y empezaron a suceder algunas cosas de falta de interés, y no culpo a mis compañeros, no voy a señalarlos ni acusarlos ni mucho menos porque estaban en su total derecho y llega un punto en el que pues cada quien empieza a buscar sus intereses personales, ¿verdad vos? Y yo seguía con la mira hacia la música por completo, hacia hacer música original y los intereses fueron variando y los intereses personales de cada uno y resulta que al final de todo pues yo dije, no me está llevando a ningún lugar, o sea, yo sí tenía esta inquietud por hacer música original y pues tratar la manera de trascender de alguna manera. Y pues empiezo como a confrontar a la banda, mucha hagamos algo que no sé qué, y empieza como que, era lo que te decía, la comparación con una pareja, cuando uno de los dos pierde el interés, todo se viene abajo, vamos. Pero en este caso, lidiar con 3 personas más, imagínate. Entonces, digo, yo no puedo seguir así, y he decidido emprender un camino en solitario y es precisamente la confusión que mucha gente tiene porque hasta el día de hoy Árbol permanece vigente como una banda de covers, nos establecimos como tal porque a mí me encanta, o sea, mucha gente dice o tiene esa mentalidad de que si media vez ya tienes música original, ¿para qué seguir haciendo covers? Pero a mí me encanta, o sea, ¿por qué no? Me tengan la posibilidad, ¿no? Y como también dentro de ese tipo de espectáculos, poder proyectar tu música, pues es también un plus. Entonces, mediante estar haciendo música y rock and roll en sí, pues yo soy feliz. Entonces, yo consigo empezar a grabar en solitario y empecé a hacer mi proyecto por aparte, ya como solista, no específicamente como los árboles. Y repito, esa es la confusión que mucha gente tiene, porque a veces piensan que los temas que se han dado a conocer, ya como Fernando Tovar, son propiamente de árbol, dado también a que los integrantes siguen siendo los mismos en este proyecto en solitario. Entonces, cuando nos ven, pues la gente piensa de que seguimos, que la música que está escuchando es de árbol, vamos. Entonces, cambiarle ese chip a la gente es un poquito difícil. Yo tan fue el impacto que pensé que iba a generarse en ese sentido, que pensé en cambiar de integrantes. Y, pero algo muy dentro de mí que no lo hiciera, vamos. Y creo que hacemos una muy buena amalgama con mis brothers y pues ahí seguimos echando punto. Entonces, para la gente que no lo sabía, pues Árbol es un proyecto muy distinto a la música original de Fernando Tovar, que también cabe mencionar eh, las composiciones que Árbol realizaba, perdón, que dio a conocer, eran mías. Entonces yo trasladé todas estas rolas, obviamente ya versionadas a mi estilo personal. Eh, O sea, ya, Árbol ya, está tocando los covers de Fernando Tovar. perdón, Árbol está tocando los covers de Fernando Tovar.
Somos nuestra propia competencia. Pero mira, o sea, es un proceso bien bonito porque, mira, a mí me encanta tocar con estos chicos, la verdad, más que compañeros de banda, creo que hemos logrado tener un bonito lazo de amistad y de hermandad sobre todo. Y a veces, pues, nos sacamos canas verdes unos a otros, vamos, pero creo que no funcionaríamos si estuviéramos distantes, vamos. Ahí hay mucha congenidad musical. Es aquello de que solo volteas a ver y ya sabes qué significa esa mirada, solo con un pequeño gesto ya sabes, o sea, todo ese tipo de cosas que vas adquiriendo en el camino, pues creo que se han dado a lo largo de todos estos años, el hecho de entenderte propiamente en ese escenario. Entonces, somos felices haciendo música y, y aquí estamos, ¿verdad vos? Lo cierto es que mucha gente confunde ambos proyectos, entonces, pues cuesta un poquito desprender eso. Entonces, por eso precisamente la promoción que estamos haciendo, enfatizamos específicamente tanto mi nombre como mi, porque ya es un proyecto personal en el que incluía a mis brothers, pero ya desde otra perspectiva. Pues, qué interesante vos, o sea, de verdad, bueno, no es que haya escuchado yo algo así muy al respecto, o sea, de repente un proyecto en solitario, pues el músico invita a otros músicos con otros estilos, con otras influencias, a vos, de repente uno de su banda original, actual, permanece, a vos, porque, o sea, comparte de repente algún tipo de visión, de interés musical, de, no sé, experimentación, vamos, pero, o sea, tener, eso, tío, es bien interesante, tener a toda tu banda tocando, o sea, sin ser la banda de covers, tocando música original, pero no es música original para la banda, sino es música original para vos, o sea, es una cuestión muy poco ortodoxa, vamos, o sea, no sé si está bien, no sé si está mal, creo que por lo menos el concepto está interesante. Esto generó mucha polémica y de hecho dentro del medio musical quetzalteco, por lo menos dentro de mi círculo, me tildaron de un montón de cosas. Vamos, obviamente esto quizás no trascendió hasta el público, gracias a Dios, pero fíjate que dentro del medio musical, mira vos, era una cuestión, empezaron a surgir chismes, empezaron a surgir cuestiones así como, a la quema la onda aquel, sacó a la banda, como que en otras palabras, como que yo los había desacreditado, como que yo había quitado como quien dice, me aproveché de la banda para poderme proyectar como solista y nunca fue así, vamos, a mí nada me hubiese costado y que lo hice al final de cuentas, o sea, empecé a buscar elementos nuevos. De hecho, yo tenía la idea de hacer una banda que mi banda de deporte fueran chavas, fíjate vos, y porque te has dado cuenta que hay muchas bandas que el estereotipo es, por ejemplo, todos los músicos son hombres y la cantante mujer. Pues en este caso pensé en hacerlo distinto y al final de cuentas, pues ya te digo, nada me hubiese costado empeñarme y hasta lograrlo. Sin embargo, ya te digo, muy en el fondo algo me decía que tenían que ser ellos y créeme que me ha servido de mucho porque tal es nuestra congenidad musical que como que hasta cierto punto la banda ha entendido lo que yo quiero proyectar en mi música. Entonces, hay ciertas cosas que cuando ellos empiezan, cuando yo les muestro temas míos, miren, apréndanse esto, acepto sugerencias de lo que ellos me van aportando a la hora de crear mi material. Entonces, te digo, son cosas a las que ellos, pues, en algún momento eh, llegaron a adaptarse, pero no solamente de parte de ellos hacia mí, sino de mí también hacia ellos. Entonces, fue una cuestión bastante, ya te digo, como una congenidad bastante estrecha, que al final de cuentas me han aportado muchísimo. Yo creo que a la banda tengo mucho que agradecerle y creo también que son elementos que le aportan mucho a mi proyecto. Obviamente tengo un productor que me ayuda con el tema
de hacer las canciones un poquito más al estilo y a la línea que estoy manejando, pero en donde se cocina todo es en los ensayos cada vez que les demuestro un tema nuevo. Entonces, esas aportaciones enriquecen muchísimo el proyecto. Ya, sí, por supuesto, a vos. Y bueno, o sea, ahorita estás preparando nuevo material, creo que estás en rodaje de un videoclip, creo que ya terminaste la producción musical, vos, o sea, por lo que entiendo, se viene disco. Es un Fíjate que, álbum, son varios. fíjate que, bueno, es un poquito extraño esto porque, como sabrás, el hecho de hacer un proyecto en solitario te trae como consecuencia muchas cosas, muchas piedras en el zapato, muchos obstáculos. Y el disco se viene grabando desde hace ya varios años. Me ha costado muchísimo por mil y un razones. Y empecé como a promocionarlo de una forma muy informal, como de una forma muy, ¿cómo decirlo? Como muy al azar, muy empírica, vos, no con una estructura mediante la cual la gente pudiese conocer mi material de una manera más directa. Entonces, te puedo decir que a Dios y al tema de presentarme cada vez que voy a tocar algún lugar, eh, fueron plataformas que me sirvieron para ir dando a conocer a la antigüita mi música, vos, es decir, entre los covers yo iba proyectando que esta canción, que esta otra, y de repente alguien la escuchó, le gustó, me la pedía y contagió a otra persona para que también eh, pidiera mi música y así sucesivamente. Entonces, ahorita, gracias a Dios, por fin ya empezamos a dar a conocer en las plataformas, sencillo tras sencillo, ya se van presentando 5. El disco se compone de 10 canciones y actualmente estamos en el rodaje de 3 videos. Aún no hemos terminado 2, ya el rodaje de 1 ya, gracias a Dios, ya concluyó. Y estamos en ese proceso de la culminación de estos otros 2 videos. El material que se está haciendo, obviamente, es el complemento de los sencillos que ya se publicaron, ¿verdad? Que ya están en todas las plataformas. Y al final de todo, yo creo que la gente también estaba como, gracias a la gente que ha estado también ahí pendiente de mi carrera, había mucha gente que quería escuchar ya quería tener los temas, ya quería tener acceso a los temas, quiero decir. Entonces, la gente empezó como a reclamarme mucho eso. El año pasado que estoy haciendo muchos en vivos, y eso me ayudó también para promocionar mi música. La gente empezó como a exigirme, bueno, ¿para cuándo? ¿Y para cuándo el material? ¿Y para cuándo? Y hoy por hoy, gracias a Dios, ya es un hecho en las plataformas. Y ya te digo, los videos que se están rodando son el complemento de esta promoción. Entonces, estoy muy nervioso, muy ansioso también por ver el resultado final, porque la gente también lo espera. Entonces, estoy en eso, casi que estoy haciendo muchas cosas simultáneamente, pero, es trabajo que debía haber hecho hace algún tiempo, pero ya te digo, debido a ciertas dificultades, también ese tiempo que me tardé, por así decirlo, en sacar a la luz mis temas, sirvió como para prepararme de muchas maneras y justamente en este tiempo empieza a aparecer mucha gente que me ha estado apoyando mucho y gracias a Dios ya pertenezco a un sello discográfico de aquí de Guate y hay otras cosas que han ido aportando mucho a mi carrera. Entonces te digo, todo pasa en el tiempo que debe pasar, ¿no? Tiene que pasar, por supuesto, mi brother. Pues igual emocionadísimos, babos, o sea, de escuchar tu material y ver los videos. Me imagino que también ya la producción está bastante avanzada. Entonces, ¿cuándo sería el lanzamiento? ¿Vas a ir lanzando rola por rola o vas a lanzar el álbum completo? Como te decía, ya se lanzaron 5 sencillos que la gente puede disfrutar ya en cualquier plataforma digital. Se lanzaron 5 sencillos. Estos son Las Brujas, Te Escribo, Tengo que, No miren atrás y Ojo Labios Luna.
Posteriormente, ahorita vamos a lanzar un compilado de los temas. Esto va a ser un poquito nostálgico, fíjate vos, porque no sé si vos escuchaste un EP que yo grabé hace muchos años de manera acústica. Solo fue voz y guitarra. Acuerdo. Y fue yo creo, el EP con el que la gente empezó a identificar la música de Aro. En aquel entonces, pues era lo que te decía, que era lo que nosotros dábamos a conocer. Vamos a lanzar esto como una especie de intermedio entre el lanzamiento del disco. Esta propuesta pues me la hicieron, yo no estaba tan convencido de ello, pero me pareció un buen momento para poder lanzar esto y que la gente, porque hay mucha gente que escucha, que escuchó, perdón, este material hace muchos años y queremos lanzarlo de esta manera como, por así decirlo, darle dentro de mi carrera un tributo y agradecimiento a Árbol porque también fue un comienzo que a mí me fue posicionando también indirectamente en aquel entonces para llegar hasta donde, gracias a Dios, ya estoy ahora. Entonces, se viene este lanzamiento y posteriormente se viene el compilado del disco en general, ya con todos los temas completos, vamos. Ya. Pues mano, buenísimo, de verdad, pues todo lo mejor, mi brother, créeme que hay talento de sobra, babos, y en lo que se pueda apoyar, pues también aquí está el podcast a la orden, babos, o sea, en lo que se pueda hacer. Y pues recordarle a la gente cuáles son las redes sociales donde puede escuchar toda tu música. Bueno, pueden seguirme en la mayoría de las redes, aparezco como Fernando Tovar Oficial, Tovar con B, no con V, por favor no se confundan porque es bien gracioso. Hay un cantante que se llama Fernando Tovar con V y pues es de música norteña, entonces a veces me han llegado los screens, mira, te busqué, pero encontré esto. Entonces, es por eso que se cambian los nombres, ahí te puedes dar cuenta. Pero pueden encontrarme como Fernando Tovar Oficial en todas las redes sociales, en las plataformas, pues Fernando Tovar. Eh, y bueno, pues ahí estamos publicando todo lo que andamos haciendo. En YouTube está también mi canal oficial. Ahí estamos subiendo los lyric videos de los temas que ya se han subido. Y ahí estamos promocionando también pues otro materialito que estamos preparando para ustedes. Hay un material que se hizo el año pasado que queremos subir pronto, que fue la presentación del disco de forma digital. Grabamos un live que en aquel entonces solo se grabó para la gente que compró su boleto virtual. Entonces, ahora, pues ya mucho tiempo después, ya casi un año después de haberlo lanzado, queremos ya publicarlo oficialmente. Entonces, esperen esta sorpresita por ahí. Pues Marín, buenísima onda. Ahí sí que sabes que bienvenido, brother. Esta es tu casa cuando querrás. Vamos, lamentablemente, pues el tiempo en televisión no es nuestro amigo, lo he dicho siempre, vamos. Pero pues un saludo, un fuerte abrazo, Manín, un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Canal 9 y también aquí en el podcast. Bueno, para toda la gente que nos ve, ojalá que podamos tener la oportunidad de encontrarnos en un recital, en un concierto, y será un gusto pues presentarles mi material y pues volver a esos tiempos dorados en los que los conciertos nos hacían vibrar.